Ah, ok, bien, hermanos. Padre, te doy gracias una vez más por la bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Dios. Te ruego, Padre, que tú puedas hablarnos, Señor, sigas hablando, ministrando nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender que tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a tocar, estamos estudiando el libro de Josué, recordarán, para los que han estado siguiendo el libro de Josué, nos habla de las conquistas, después de que el pueblo de Israel, después de haber sido libertado de Egipto, recordarán, y pasaron 40 años en el desierto por causa de su incredulidad, Dios les había prometido que más allá del Jordán les daría una tierra de mucha abundancia, tierra que le decía una tierra que fluyera por la tierra leche y miel. O sea, era una tierra, un modismo de decir que era algo, mucha riqueza y mucha abundancia. Y es lo que Dios quería para su pueblo. Pero a causa de su incredulidad, toda esa primera generación que salió de Egipto, que cuando eran esclavos, ninguno de ellos pudo entrar excepto dos hombres, Josué y Caleb, que fueron los únicos que fueron los espías que Moisés había enviado y hablaron bien de la tierra y confiaron de que a pesar de que había gigantes en esa tierra y hombres más fuertes y más poderosos que ellos y las ciudades eran altas y fortificadas, o sea, era difícil o por no decir era imposible conquistar esas tierras por ellos mismos. Ellos no creyeron que Dios sería capaz de darle. Y el Señor juró en su enojo de que ninguno de esa generación entraría. Y ahora estamos estudiando el libro de Josué, es cuando eso incluyó a Moisés. Moisés, por su incredulidad, tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, Josué, el sucesor, que como hemos visto, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Josué significa el Señor salva, Jehová, Yahweh, salva o trae salvación. Por eso es que el ángel le dijo a María, y le pondrá por nombre Jesús, el nombre en hebreo es Yeshua, Josué, Joshua, es el mismo nombre, la misma raíz, que significa Jehová salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Josué, como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, es el que lleva al pueblo a conquistar, o es decir, a heredar las promesas de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. Pero hubo gran parte del pueblo que no pudo ver en su vida sus promesas cumplidas. ¿Por qué? A causa de su incredulidad. No es que Dios no quiso o no pudo cumplir su promesa, sino que por causa de la incredulidad, ellos se perdieron el gozo de poder heredar o ver con sus ojos y disfrutar de las bendiciones que Dios, de abundancia que Dios tenía para ellos. Porque no le creyeron. Ahora bien, pero esta generación, esa generación primera muere en el desierto y esta generación que va con Josué está en la segunda generación. Y ya hemos visto que hemos visto cómo ha conquistado Jericó, ¿recuerdan? Los muros cayeron, hemos visto de qué manera poderosa Dios derribó las murallas y vencieron a sus enemigos. Luego hemos visto que hubo una desobediencia acá y por causa de esa desobediencia no pudieron seguir derrotando a sus enemigos. Pero después que se limpiaron, mataron al que había cometido el pecado, la falta, acá el pueblo siguió conquistando. Y vimos la semana pasada, si recordarán, el riesgo de hacer alianzas con personas a los cuales Dios les había dicho no hagáis alianza con ellos, con ninguno de ellos. Pero esos hombres usaron de astucia. Si recuerdan, los gabonitas se disfrazaron, diciéndole que venían de una tierra muy lejana y que hagan alianza con ellos para que no los mataran. Fueron astutos los gabonitas. Mientras que los reyes de esa región se habían unido para pelear contra Josué, estos dijeron, no, nosotros no vamos a poder vencer, lo sabían. Entonces se unieron al pueblo.
fueron parte del pueblo. Y bueno, lo vimos como Dios, aunque no era la voluntad de Dios, hermano, de que su pueblo hiciera alianza con estas naciones, pudimos ver cómo Dios sacó una bendición de eso. Y aprendimos que Dios puede bendecir a pesar de nuestros errores. Los gabonitas fueron bendecidos ¿con qué? Haciendo el servicio en el templo. Fueron parte del pueblo de Dios, aun cuando estaban condenados a muerte. Ese es el mismo tipo, la misma enseñanza que tuvimos de Rahab. Rahab creyó que si me uno a este pueblo, no voy a morir juntamente con los demás. Y obedecieron ellos, se aliaron, utilizaron una manera astuta, engañando, pero fueron parte del pueblo de Dios y el Señor los libró de morir. Esto nos enseña que debemos ser cuidadosos en cuanto a hacer nuestras alianzas, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, también con personas que no sean de la misma fe de nosotros, de nuestra creencia, o que nos arrastrarían a sus creencias. Ese es un riesgo, lo hemos leído en 1 Corintios 7, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene ese Cristo con Belial, o la luz con las tinieblas? No hay. No debemos hacer esas cosas. Ahora bien, después de que hemos visto todas estas cosas, a pesar de los errores de su pueblo, vemos la fidelidad de Dios, que Dios les había prometido que les daría esa tierra, y a pesar de todas las cosas que hemos estado viendo, el pecado que ha habido, las alianzas que han habido, cosas que Dios no les había mandado hacer, vemos que Dios sigue siendo fiel, hermanos. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas diciendo: si algunos han sido infieles, eso hará nula la fidelidad de Dios. O sea, es decir, como ustedes no son fieles, yo tampoco. No, dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sus promesas. Ahora bien, este no es un permiso para pecar o para decir, bueno, voy a ser infiel porque total, Dios va a seguir siendo fiel. No. Esto es para que, a pesar de que hemos pecado, o porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace fallarle a Él, podamos seguir confiando en que Él es poderoso para sacar de aún de esas cosas una bendición. Y no solo para nosotros, sino para otras personas también, ajenas al pueblo de Dios. Ahora bien, y hemos llegado en los capítulos, estudiamos el 9 en la semana pasada. El 10, el 11, el 12 y el 13 nos hablan de estas victorias. Cómo Dios empieza a darles la victoria sobre sus enemigos. Ellos pisan sus cuellos, sus cabezas de sus enemigos. O sea, que es un tipo de cómo el Señor dice: ven y siéntate a mi diestra, le dijo a Jesús, hasta que yo ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Y vemos cómo Josué va derrotando a todos sus enemigos y les va a repartir la tierra por heredad. La tierra que el Señor les había prometido, empieza Él a repartirla. Es Josué quien les reparte la tierra. Todos los capítulos de los 10, 11 hablan sobre eso. Pero en el capítulo 14, que es lo que vamos a ver, el 14 y 15, vamos a escuchar acerca de otro joven. Josué y Caleb, ¿recuerdan? Caleb fue uno de los que hablaron bien, que el Señor le dijo: solamente Josué y Caleb entrarán, no nadie, solamente ellos dos. ¿Okay? Y ellos entraron, los únicos que entraron a la tierra prometida. José era el dirigente, pero ahora, después de que se hace la repartición, Caleb pide que se cumpla la promesa del Señor. Esto me gusta porque él le dice a Josué, le dice así, en el verso ya 6, dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Cedeseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, le está haciendo recordar: Josué es el líder, viene con todo el respeto, no viene, no, tú y yo somos iguales, Josué, la misma promesa recibo. No, él sabía que Dios había puesto a Josué como el líder, y él en humildad viene: Josué,
¿Recuerdas la promesa que hizo el Señor tocante a ti y a mí? O sea, Él estaba pidiendo, Él va a pedir algo, ¿sí? Él va a pedir algo, pero Él no pide cualquier cosa, hermano. Si han notado, dice que lo que Jehová dijo, o sea, Él está apelando a la palabra de Dios. Él no es que tiene un sentimiento, yo quiero ahora esto y se lo voy a pedir al Señor. No. Él está apelando a algo que Dios ya había prometido. Y esa es la confianza que uno tiene, hermano. Si usted quiere algo, asegúrese de que eso sea la voluntad de Dios. Y llegue, Señor, tú dijiste esto, solamente espero que se cumpla en mi vida. Porque Él es fiel a sus promesas. Él está pidiendo nada más que lo que Dios ya le había dicho. Ahora bien, Él no era un jovencito, ¿eh? Han pasado 45 años desde esa fecha. Él ya tiene 85 años. Miren lo que Él dice. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esta palabra de Caleb se repite 6 veces. Que Caleb sirvió siguiendo al Señor, su Dios. Ahora es interesante notar una cosa, hermano, de Caleb. Número 1, dice aquí la escritura que él era ceneseo. Es decir, era un descendiente de Edom, de Esaú, del hermano de Jacob. O sea, no era parte de, se puede decir, de la bendición del pueblo de Dios. No se come, hermanos, o bueno, yo creo que sí se come. Por su fe, él llegó a ser parte de la tribu de Judá. Su valor, su valentía lo hizo parte. Era casado con una mujer que era de la tribu de Judá. Pero él era ceneseo, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, nos habla de la fe de este hombre. Y de qué manera él es incluido dentro del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que él viene a ser del linaje, de la descendencia por donde vendría nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, bueno, hablemos un poquito acerca de Caleb. Caleb es un hombre que nace en esclavitud. Él tenía 40 años cuando estaba ahí, cuando fue con los espías. Eso fue 2 años después de salir de Egipto. Ellos reconocieron la tierra. Él tenía, dice aquí, como él lo dice, 40 años. Es decir, que él salió de Egipto a los 38 años. Es decir, él vio lo que era ser un esclavo. Él tuvo que hacer ladrillo, cargar paja y barro y armar sus ladrillos y trabajar en la construcción. Como esclavo, era mal pagado. Él fue libertado. No solamente de eso, sino que él fue libertado. La Pascua, ¿recuerdan? Cuando el Señor pasó su juicio sobre todo Egipto, en sus casas, los pusieron sus dinteles, el cordero pascual, la sangre, y él fue librado también de eso. O sea que él fue testigo de todas estas cosas. No solamente eso, sino que fue, reconoció la tierra y pudo ver los gigantes y no tuvo temor. Creyó que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Le creyó al Señor. Y eso fue lo que lo hizo que él pudiera cruzar. Ahora él está al otro lado. Pero él sufrió, hermanos, sufrió bastante. Como esclavo, sufrió también. Cuando él trajo las buenas noticias al pueblo, ¿qué pasó? ¿Recuerdan ustedes la historia en Números 13? ¿Qué hicieron el pueblo? ¿Qué querían hacer con ellos? Matarlos. Querían matarlos porque todo el mundo decía, no, Dios no nos va a dar esa tierra, nos odia, Dios nos odia, nos ha traído aquí para matarnos, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Y ellos decían, créanle al Señor. Y entonces ya estaban hablando el pueblo de apedrear y matar a Josué y a Caleb, porque eran los únicos que habían confiado en el Señor. Y el Señor tuvo que descender en una nube para salvarle la vida. Entonces él sufrió por causa del Señor, sufrió a causa de ser esclavo en Egipto, sufrió que sus hermanos no creyeron en él,
Lo que hemos visto ahorita, hermanos. Temprano, ¿recuerdan? La puerta estrecha, el sufrimiento, el creerle a Dios, el vivir para la gloria de Dios trae escasez, trae sufrimiento, hermano. Amén. Entonces, bueno, sin embargo, hermanos, a pesar de que del sufrimiento y todo lo que vemos ahí, vemos que era un hombre en realidad de los cuales tuvo fe para creer y para heredar las promesas del Señor. Mientras que toda esa gente murió en el desierto, los que no creyeron, ellos fueron los únicos que pudieron entrar. La Escritura dice en Romanos 8, ¿no?, que el andar según la carne trae muerte. Toda esa generación que no creyó, andaba según la carne, murió en el desierto. Pero este hombre, no. Él que andaba con fe, andaba en el Espíritu, pudo ver la vida, pudo vivir más que los demás. ¿Sí? Sin embargo, él no murió en el desierto, pero todavía tuvo que sufrir con una nación incrédula que se rebelaba todo tiempo contra Moisés. ¿Recuerdan? Todo el peregrinaje que tuvo Moisés y cuántos se rebelaron. Él tuvo que ver cómo sus hermanos estaban constantemente lidiando, murmurando contra Moisés. Sin embargo, él se aferró a las promesas del Señor. Y ahora lo vemos aquí, pero ahora, hermanos, vean ustedes, han pasado 45 años, aún no se ha cumplido, y él ya tiene 85 años, está viejo, se podría decir. Y él llega y le dice a Josué: vengo por lo que Dios me ha prometido. Y me gusta esta palabra, yo creo que cuando ustedes lo han leído tanto, dice que en aquel tiempo, si usted está conmigo, en el verso 9 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Lo ven? Una vez más repite aquí: siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. O sea que ya tiene 85 años. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de 85 años. Pero todavía, vean el verso 11, hermano. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Usted? ¿Pero qué? Un hombre de 85 años, ¿cómo puede decir que tiene la misma fuerza de los 40 años, hermano? Es lo mismo que dijeron de Moisés. La palabra de Dios dice que sus ojos no se... A pesar de los años de Moisés, él se mantuvo vigoroso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Los jóvenes caen y se cansan, se fatigan y se cansan. Los viejos se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él esperó en el Señor. Es más, dice que el Salmo 82 dice que los que esperan a Jehová serán como los robles, fructificarán aún en su vejez, hermano. Son promesas de vitalidad, hermano. Y el salmista dice que Él aumentará mis fuerzas como la de búfalo. Hermanos, nuestra fortaleza está en el Señor y en el poder de su fuerza. Caleb era el que confiaba y estaba a punto de estar reclamando su verso 12. Miren lo que dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, y que quizás Jehová esté conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces Josué lo bendijo, dice, y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb de Jefone. Se deseo hasta hoy, por cuanto Jehová, porque lo había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermano, ese es el tema central de estos versos.
por cuanto siguió a Jehová, el Dios de Israel. Eso es, porque había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, aquellos que heredan las promesas del Señor son aquellos que siguen fielmente al Señor. Amén. Y lo contrario es aquellos que no creen al Señor, no van a heredar nada de sus promesas, hermano. Caleb es un ejemplo de alguien que sigue fielmente el camino del Señor y alcanza la promesa. Ahora bien, porque esto es interesante, hermano, él les había dicho, la gente había dicho que esos anaseos eran gente grande, eran gigantes, hermano. Eran gigantes. Uno dice, hermano, yo me imagino, hermano, quizás no sea, pero yo estuve ahorita. Hay un cantante por ahí de música muy famoso. No recuerdo ahí, es muy famoso, pero yo no lo conozco cuando él es viejo, es un morenito. Él estuvo hospedado, se puede decir, rentó el Mercedes-Benz Stadium. Entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí y él tenía muchos guardaespaldas, ¿no? No recuerdo el nombre, pero bueno, ok, eso no importa. Quizás algunos de ustedes lo sepan, no recuerdo. Y él tenía muchos guardaespaldas. Fuimos allá a hacer un trabajo y teníamos que ir vestidos de negro, tipo bastante extraño. Entonces llegamos ahí y cuando llegamos no podíamos entrar hasta que diera el acceso. Hermano, pero si usted veía a los guardaespaldas que él tenía, hermanos, eran así. Eran inmensos, y usted lo veía así con esos chalecos de aquí, sus hábitos. La verdad es yo le doy un golpe a y lo primero, o sea, no, perdería contra este. O sea, eran grandotes. Yo me imagino que lo mismo pasaba con ellos. De ver, ahora quizás dice que estos anaseos eran más grandes, eran gigantes, como del estilo Goliat, casi 3 metros de altura. O sea, que eran inmensos. Ahora bien, él le pide, no le está pidiendo algo fácil, le está pidiendo la tierra de los anaseos. En esto podemos ver, hermano, un acto de valentía, en creer que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Amén. Amén. Él está viendo esto y le está diciendo, hey, dame la tierra de los anaseos, es decir, de los gigantes. No me des lo fácil, está diciendo. Déjame pelear por eso, que ya Dios me lo dio. Él dijo que me daría esa tierra. Lo cual el pueblo decía, esos gigantes, nos vemos como langostas delante de ellos. Pero ellos creyeron. Y por cuanto creyó, él recibió por heredad Hebrón y toda la tierra de los anaseos. Y le tocó a ellos. Y a él le tocó, a Judá, ¿no? Le llegó lo que es la tribu, lo que es Jerusalén. Conquistó a todo ahí es donde se edificó el templo de Jerusalén. Esa es la tierra de Judá, la cual él pertenecía. Una tierra bendita, ¿no? Es más, él llegó a ser la primera, la tribu, la más grande, la que salía siempre a la cabeza en las batallas. Lo vemos en Jueces capítulo 1. El primer juez de Israel fue de la tribu de Judá. Es más, fue el Otoniel, el que se había casado con la hija de Caleb, la cual él dijo, ¿quién le daré a mi hija a aquel que conquiste y que mata a los pueblos de Israel? Otoniel, que era el hijo de su sobrino, era el hijo de su hermano, su sobrino, conquistó y se tomó a su hija por. Y su hija le pidió, ¿recuerdan esa parte, no? ¿Sí recuerdan? Que dice que Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano de Caleb, le dio a su hija Axa por mujer, o sea que él tomó a su hija, dice. Y aconteció cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le
tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Y entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Hermanos, los actos de fe, hermanos, el poder heredar las promesas del Señor, te da la oportunidad de dejarles esa herencia a tus hijos. Ella ya le había dado su herencia, dijo, le dio la parte del Negev, pero ella dijo, no, el otro dijo, pero también denos aguas. Y ella bajó y le dijo, Padre, dame también parte de las aguas. Y él tenía el poder porque él había conquistado, por la gracia de Dios, por la fe, las promesas del Señor. Por cuanto Dios le había dado eso, él pudo dejarle a sus hijos una herencia. Entonces, hermanos, les animo que nos enseña esta historia a que no importa, hermano, cuán difícil usted vea su situación en su vida, no importa cuán imposible pueda ver lo que está a su alrededor, si usted le cree al Señor, el Señor es poderoso para cumplir sus promesas. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Amén. No solamente eso, sino que dice que la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted le cree a Dios a pesar de una circunstancia difícil, hermano, usted está agradándole al Señor. El Señor se goza de saber de que alguien confía en Él y no lo dejará en vergüenza. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ahora bien, esto, hermano, tiene que ver también con nuestra salvación. Para nosotros es imposible salvarnos. La salvación, nosotros por cuanto somos pecadores, dice la palabra de Dios, estamos destituidos de la gracia de Dios, desechados. Sin embargo, por la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos en Cristo Jesús la victoria sobre nuestros enemigos. Dice que eran enemigos poderosos, enemigos que eran difíciles de conquistar. Y la Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Ese es el enemigo que va a ser destruido. Y lo vemos en Apocalipsis al final de los tiempos, hermano. Dice que la muerte y el Hades serán arrojados al infierno de fuego. No habrá más muerte, más dolor ni llanto. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo Jesús ha vencido a la muerte. Y los que creemos en Él seremos resucitados en el día posterior para la vida eterna. Esa es la herencia que tenemos de Él, hermano. Es decir, nosotros no solamente tenemos promesas para esta vida, sino para la vida venidera. Tenemos que seguir confiando en Él firmemente, a pesar de todas las dificultades y circunstancias, creer que Él es fiel en cumplir todas sus promesas. Amén. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Aunque Caleb significa perro, Señor, era el nombre de un gentil, Señor, descendiente, Señor, de alguien que no estaba considerado, pero por tu gracia fue incluido, Señor, dentro del linaje del cual vendría la salvación, linaje por el cual vino y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Señor. Y así también tú nos has escogido de muchas naciones, Señor, para traernos a tu pueblo, Señor. Ahora somos parte de tu pueblo por gracia, por la fe en tu nombre, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Te pido, Señor, una bendición especial por tu pueblo, Señor, que nos des esa fe que tuvo ese hombre, que no vio su edad, Señor, ni vio la grandeza de sus enemigos, Señor, sino que siguió creyendo en la fe, en el cumplimiento fiel de tu palabra, Señor. Él se aferró a tu promesa, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y en Él te damos la gracia. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero invitar a nuestro hermano encargado de recoger los diezmos y las ofrendas.
ofrendas. Mientras alguien le puede avisar allá para que participemos de la Santa Cena. ¿Tienen la radio o no? ¿Sí? Porque dije que iba